a esta nueva serie llamada Oraciones con letras rojas. Y podemos ver en muchas Biblias nuevas, sobre todo, que en las partes donde habla Jesús, cuando Jesús está hablando, ya lo podemos ver en los 4 evangelios o incluso en alguna de las cartas, como por ejemplo en el libro de Hechos, podemos ver las palabras de Jesús escritas en letras rojas. Y específicamente en esta serie estaremos hablando de oraciones, momentos donde Jesús habló acerca de orar. Y el mensaje de hoy está enfocado precisamente en orar, en cómo orar y cómo hacerlo bien. La mayoría de nosotros venimos de un contexto de que sabemos lo que es orar o rezar. Sí, por nuestro contexto, todos en algún momento hemos orado, sabemos lo que es orar, rezar, decir algo, decir algunas palabras. De alguna manera lo sabemos, lo conocemos, sabemos qué significa orar, sabemos cómo lo hemos hecho. Y si eres así, vas a llegar a la misma conclusión que yo he llegado y seguramente a ti te ha pasado, que tú en un momento estás en eso y dices, ¿realmente funciona? ¿Realmente funciona? ¿Será que estoy hablando con alguien? ¿Será que realmente alguien del otro lado me estará escuchando? Alguien estará diciendo que sí, porque a veces quedamos con la sensación de que a lo mejor estoy hablando solo, a lo mejor esas oraciones no son escuchadas, a lo mejor no estoy teniendo las respuestas que esperaba acerca de la oración. Así que eso es algo que normalmente nos ocurre. El punto interesante de esto es que hubo un momento que Jesús estaba orando con sus discípulos. Él estaba orando y seguramente estaba orando como lo hacía siempre, pero algo escucharon estas personas, algo escucharon diferente, algo escucharon que llamó la atención. Y llega uno de los discípulos, y eso está registrado en el libro de Lucas, y les dice lo siguiente: enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a hacer algo. El punto acá es, y esto es una petición un tanto inusual, porque ¿por qué esa petición? ¿Qué vio diferente que este discípulo le pidiera eso? ¿Qué diferente había que este discípulo termine haciendo esa petición? Vamos, los discípulos eran criados en el judaísmo, en la religión del judaísmo, y ellos, toda la gente en esos tiempos, desde niños sabían orar. Ellos sabían lo que era orar. Pero ¿qué será lo diferente que vieron en Jesús que le pidieron que les enseñara a orar? ¿Qué vieron diferente? Eso era inusual desde alguien preparado, mucho más preparado que cualquiera de nosotros en lo que era la oración. Y que una persona preparada le pidiera a Jesús eso, es interesante. También hay algo de raro también en esto, porque si lo pensamos bien, no viene mucha gente en nuestro contexto, no viene mucha gente y se me acerca y me dice, Mauricio, ¿sabes qué? Enséñame a orar. O vamos, van donde una persona importante para ustedes y dice, enséñame a orar, ¿sabes qué? Como que todos asumimos que sabemos orar y así partí diciéndolo, ¿no? Entonces normalmente no hay gente que dice, oye, enséñame a orar. Eso es raro. Mucho más raro sería que alguien luego de escucharte a ti orar por los alimentos o qué sé yo, y te acerque y te dice, mira, quiero hablar contigo, ¿qué? Cuéntame. Lo que pasa es que estuve escuchando orar antes de comer, y creo que te faltan un par de lecciones en cuanto a lo que es orar. Y creo que yo podría enseñarte acerca de eso. Además, también podría enseñarte a ser humilde, porque también lo puedo enseñar. Tengo un libro de cómo ser humilde como yo. Entonces, ustedes se ríen, pero hay gente así. Hay gente que va y te puede llegar. Entonces, es raro que alguien pida, enséñame a orar, porque se supone que sabemos orar. Y es más raro aún que alguien se acerque también y que te diga, oye, yo te voy a enseñar a orar. Así que, desde ese punto, es raro. Sin embargo, y esto nos lleva a pensar y a decirte lo siguiente. Si estos discípulos que sabían lo que era orar, que sabían lo que era tener este espacio con Dios, le pidieron eso a Jesús, es porque algo vieron diferente.
Y si ellos estaban más preparados que nosotros, entonces, quizás, y quizás pueda ser incómodo, pero quizás no sabes lo que estás orando cuando oras. No sabes lo que estás haciendo cuando oras. Quizás. Y no se trata de que yo, Mauricio, ay, no, es que me va a enseñar Mauricio. No, es que a lo mejor ni siquiera es lo que yo te voy a enseñar. Es que vamos a tomar una enseñanza donde el mismo Jesús, luego de esta petición inusual de este discípulo, enseña lo que es orar. Y si él lo estaba enseñando, entonces es interesante tomar en cuenta. Y ese es el principio de esta serie. Quizás tú y yo no sabemos lo que es orar realmente. Quizás lo hemos practicado, quizás lo hacemos a media, quizás algo nos está faltando. Vale la pena aprenderlo. Vale la pena tomar un tiempo para eso. Y esa es parte de lo que estaremos viendo en esta serie. Quizás alguien nos dijo, mira, lo que pasa es que orar es hablar con Dios. Todos de alguna manera asumimos eso, ¿no? Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarnos con Dios. Y quizás a eso Jesús te diría, no es solo eso. Orar es mucho más que hablar con Dios. Y de esto vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, nuestro país incluso cristianizado por años, desde el catolicismo, muchos protestantes también, asumimos, y les decía al principio, asumimos lo que es orar. Orar, vamos, todos sabemos orar. Pero cuando nos vienen las dudas de que si estoy orando correctamente, si lo estoy haciendo bien, si realmente funciona, y cuando viene esa duda, y a muchos le ha venido, esa duda hace que las personas bajen ese tiempo de orar con Dios. Como no sé si funciona, como no tengo una certeza de si lo que estoy haciendo funciona, entonces dejan de orar y dejan de tener esa comunión con Dios. Seguramente a ti te ha pasado o te está pasando en estos momentos. Porque quizás nadie nos ha enseñado a hacerlo bien. Quizás no hemos visto bien cómo es. ¿Por qué? Porque al tomarse como algo natural y de alguna manera en nuestro contexto es una forma simplista de orar y simplemente decir y repetir un par de cosas o hacerlo en automático, eso nos ha llevado a que luego vemos que no funciona como quizás debería funcionar. Y eso hace que dejemos de hacerlo. Entonces, Jesús, en el Evangelio de Mateo, uno de sus biógrafos, Mateo, escribe acerca, un discípulo directo de Jesús, escribe acerca de lo que es la oración y de lo que Jesús había dicho en esto. Mateo está registrado y Jesús empieza a hablar y le dice cuando oren. Y esto lo vimos hace unas 3 semanas, este versículo. Y ahora lo voy a mostrar en otro contexto, pero ya lo hemos visto. Jesús le dice, cuando oren. Y es interesante y nos detenemos ahí. Cuando oren, Jesús está asumiendo de que tú y yo oramos. Está asumiendo que los discípulos y las personas que estaban ahí oraban. Asume también que nosotros oramos. Tú y yo oramos. Es algo natural, orar. Entonces, cuando oren, no dice, por si es que en algún momento llegan a orar, porque si se les ocurre de pronto orar, es cuando oren. Cuando oren, no hagan como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Entonces, donde todos pueden verlos. Todos, de alguna manera, hemos aprendido a que cuando está hablando de hipócritas, no se está refiriendo a ustedes, se está refiriendo a otra gente que lo hacía así. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en esos tiempos, en ese contexto, la gente le encantaba orar así en las calles. Les encantaba. Hoy ocurre también, hay ciertas similitudes con los tiempos de hoy, pero en esos tiempos la gente se paraba en las esquinas
y oraba abiertamente con el propósito de que las personas dijeran, ¡ah, qué espiritual! ¿Conoce gente que lo hace en estos tiempos? No tan como era en esos tiempos, pero hay algo de similitud donde, ¡ay, cómo ora esa persona! ¡Ah, qué espiritual! Y de alguna manera ellos lo que buscaban es verse espiritual. Entonces, no hagan como los hipócritas, no hagan así. De alguna manera Jesús les está diciendo, mira, se ven ridículos hacerlo así. No es el propósito. Eso es de hipócritas. No es el enfoque. Y sigue diciendo, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. O sea, si vas a hacerlo así, si vas a ser como esos hipócritas, que no hay acá, eso en otras iglesias, bien, si vas a ser como ellos, entonces te digo la verdad, ya recibiste toda esa recompensa. ¿Cuál recompensa? Que la gente los escuche, que quizás lo aplauda y les diga algo por ser tan espirituales en la vida. Ya recibieron toda la recompensa. Y, por cierto, vamos a hablar más adelante de lo que es esa recompensa. Y acá viene lo interesante. ¿Estamos listos para ir a lo interesante? Jesús les dice, pero tú cuando ores, mostrándonos que, bueno, quizás nuestros motivos de oraciones, nuestros hábitos de oraciones, quizás puedan estar un poco erróneos. ¿Por qué? Porque tú y yo oramos cuando estamos enfermos, cuando tenemos un familiar enfermo, cuando estamos pasando por dolor, por pérdida, por nuestras cuentas corrientes están en cero o están en menos, cuando estamos por planes, por nuestro futuro. Oramos por diferentes razones y tenemos nuestros hábitos de oración y algunos pueden estar muy correctos y de pronto algunos pueden estar un tanto erróneos. Entonces Jesús está mostrando un modelo, un hábito dentro de lo que conocemos nosotros de oración, pero algo especial, algo diferente, un modelo que funciona. Y Jesús lo está enseñando. Entonces, todo lo que conozco de la oración te he equivocado. No. Quizás hay algunas cosas que pudieran cambiar. Quizás hay algunas cosas que son innecesarias. Jesús está mostrando ahora un modelo de oración diferente. Aunque haya sido escrito hace 2000 años, pero es diferente. Cuando tú ores, dándole importancia, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Vamos, no lo hagas como lo hacen los hipócritas. Hazlo diferente, hazlo en privado. Hazlo en privado, cierra la puerta, métete a un lugar, cierra la puerta y hazlo de forma diferente. Vamos. Esto implica intimidad con Dios. Esto implica ponerte a solas con esa persona que tú crees que es el creador de este mundo. Eso implica privacidad, no para que otros te vean. Eso implica estar solo y conectarte con tu Padre Celestial. Jesús está diciendo, mira, no hagas esto para que los demás te vean. Mira, esa es la recompensa. Lo que te estoy invitando es que lo hagas solo. Solo. Toma un tiempo a estar solo con tu Padre Celestial. Tómalo en privado. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué si Dios te ve cerrar esa puerta y estar solo con Él? ¿Qué pasaría si Dios te está viendo solo a ti hablando con Él? Vamos, enfatiza tu creencia. Vamos, si eres un seguidor de Jesús hace tiempo, esto es enfatizar tu creencia, fortalecer tu fe y creer de que si cierras esa puerta, estás solo con ese Dios que te creó. Que por cierto creó el universo, ¿no? Además. Y estás solo con Él. Dios te está invitando a que lo hagas solo con Él. ¿Qué si funcionara?
¿Qué si Dios te estuviese viendo hacerlo? Sería un impacto enorme en tu fe. Si realmente tú crees que cerrándote en ese lugar estás hablando con Él, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo serían tus relaciones? ¿Cómo sería tu relación con Él? Si realmente creyeras que Él te está viendo. ¿Cómo sería tu confianza? Creo que afectaría tu vida y mi vida de una manera increíble, ¿no es así? Entonces, si haces eso y oras en privado, entonces tu Padre, dice, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces tu Padre que todo lo ve, te está viendo, y Él te recompensará. Vamos, pero Mauricio, mira, ¿sabes qué? Yo no oro por recompensa, vamos, pero es la recompensa de parte de Dios. Te está diciendo que solo el hecho de que te cierres en ese lugar y ores con Él, Él te recompensará. Aunque no lo hagas por la recompensa, Él te recompensará. Y vamos, lo decíamos hace un par de semanas. Si viene de Dios, entonces es bueno. Entonces es bueno. Entonces, aunque no lo hagas por una recompensa, ya el hecho que te sientes con Él, hablar con Él a solas, ya es bueno. Y Él te está recompensando. Tu Dios, ese Dios del universo te está recompensando. Vamos, nuestra mentalidad es un tanto diferente. Nosotros somos un tanto diferentes. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, nosotros tenemos pensado que lo que nosotros le pedimos a Dios, si lo pedimos simplemente con fe, entonces Dios nos lo dará. ¿No es así? Lo creemos y en gran parte puede ser cierto. Pero, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el caos de este mundo si Dios dijera que sí a todas nuestras oraciones? Todas nuestras peticiones, Dios dijera que sí. ¿Cómo sería eso? Sería un tremendo caos si Dios dijera que sí a todas. ¿Vieron la película Sí, Señor? ¿La vieron? La de Jim Carrey, es muy chistosa. ¿Y qué sería si todos nosotros, todas las personas pidieran a Dios ganarse la lotería? Y Dios dice, bueno, me pidieron que sí, yo les digo que sí, y nos dice que sí, todos ganamos la lotería. Primero el monto no sería mucho. Bueno, ¿qué si te dijera que sí? Dios, por favor, dame ese trabajo, sí, porque yo... Y lo haces fervientemente porque crees que tú vas a convencer a Dios. Entonces, Dios, dame ese trabajo. ¿Y qué si hay 10 postulantes y a los 10 les dice que sí, para un cupo? ¿Y si hay alguien que lo necesita más que tú? Porque Él tiene un plan con ese alguien. Quizás seas tú. ¿Qué si en un partido de fútbol y están ahí orando, Dios, danos este campeonato? Y el otro equipo también, Dios, danos este campeonato. Y Dios, bueno, a los dos le dice que sí. Mira el caos que sería este mundo si Dios dijera todas nuestras peticiones que sí. ¿Cuáles peticiones? Peticiones inmaduras. Peticiones inmaduras. Eso lo quiero, Dios, lo quiero. Aunque mira, no me va a hacer tanto daño, pero lo quiero. Que si Dios dijera que sí a nuestras peticiones inmaduras, Dios, dale sus merecidos a ellos que me hicieron esto, porque yo soy tu hijo. Oraciones egocéntricas. Bendíceme, dame. Dame ese trabajo, ya lo dijimos. Oraciones emocionales. Ay, quítame este dolor ya. Ya no quiero sufrir. O peticiones, oraciones a destiempo. Dámelo ya, lo quiero ahora ya. Sí, Dios, porque tú eres todopoderoso y lo puedes hacerlo ya. Y empezamos a hacer ese tipo de oraciones también. ¿Se dan cuenta el caos que sería si Dios dijera que sí a todas nuestras oraciones? Así que Jesús sigue diciéndoles, cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Todas las personas que eran ajenos a la religión judía,
a ellos se les llamaba gentiles. No es que era gente gentil, que era buena, simpática, no, a lo mejor algunos sí, pero se está refiriendo a gente que estaba fuera del judaísmo, se les decía gentiles. No ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y bueno, esto muchos lo han usado, sobre todo los que vienen de la línea protestante, han usado para de pronto atacar a las personas que vienen de la línea católica y dicen, porque vieron que repiten, Si bien en este contexto hay mucha gente que lo sigue haciendo, incluso ellos, pero no es el enfoque, porque en ese tiempo no habían protestantes ni habían evangélicos. Así que, no, o sea, ni católicos, no había nada de eso. Así que no está referido a ellos, aunque de pronto muchas de esas cosas se repiten. Ya hablaré un poquito más de eso. Entonces, no seas como ella, sigue diciendo después. Mucha gente cree que moverá la voluntad de Dios. Mucha gente cree que porque ustedes oran de forma así con power, creen que por eso moveremos la voluntad de Dios, sin entender de que Dios es soberano. Y Él ya tiene un plan con nosotros. Él ve el pasado, el presente y el futuro. Vamos, Dios es omnipresente, es soberano. Él sabe lo que va a pasar con nuestras vidas. Sabe incluso las decisiones que tú y yo vamos a tomar. Entonces, si nosotros creemos que porque oramos y de forma con énfasis o de forma repetitiva y hablamos y decimos un montón de cosas, vamos a mover la voluntad, estamos súper equivocados. Entonces Jesús está diciendo, no ores así, no seas como ellos, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. O sea, Dios sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos, incluso antes que cerremos la puerta, si es que lo hacemos. Así que no necesitas clamar intensamente y hacer un montón de cosas. No seas como ellos, dijo Jesús. No necesitas hacerlo así. Y esto puede sonar un tanto desmotivador. Porque si te pones a pensar, ¿para qué voy a orar si ya Dios sabe? Si Dios sabe lo que necesito antes de pedírselo, ¿para qué orar entonces? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto de orar si Él ya sabe lo que necesito? Y si no se trata tampoco de convencerlo para doblar su voluntad, entonces, ¿para qué orar? ¿Cuál es el objetivo de orar? ¿Para qué pasar tiempo orando con Dios si Él ya sabe lo que yo necesito? Tampoco Dios no es un call center. No es que tú llamas, marcas la opción, bla, bla, bla. Ah, sí, bueno, mira, tengo una petición, Dios, bla, 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 bla. Ah, ok, evalúa mi servicio, sí, no, bla. Y todo. Dios no es un call center que luego evalúo si funcionó mi oración o no funcionó mi oración o mi llamada. Tampoco lo es. Entonces, ¿para qué es ese servicio? ¿Para qué orar? Y esto es muy interesante porque se asimila. Todos conocemos, o espero que conozcan la historia de Adán y Eva. Luego de ellos comer del fruto y haberse dado cuenta el condoro que se mandaron, entonces se apartan y se esconden. Entonces Dios les dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿De verdad Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que Dios sabía dónde estaba Adán, pero necesitaba que Adán entendiera dónde él estaba. Entonces, la oración se trata de esto, y voy a hablar un poquito más de eso. Se trata de dónde estás tú. ¿Eres consciente? Necesitas tú saber tu petición, porque Dios ya la sabe, pero que tú seas consciente de lo que estás pidiendo.
Por lo tanto, Jesús comienza con esto. Dice, ora de la siguiente manera. Y aquí está el modelo, la forma correcta de orar. Y les dije recién, vamos, nosotros hemos usado diferentes maneras de orar y algunos hábitos pueden estar muy bien y quizá otros están muy equivocados. Pero esta es la manera correcta y este es el hábito para que nuestra oración funcione y es precisamente la que Jesús enseñó. Ora de la siguiente manera, dice. Y esta oración ustedes la conocen. Quizás la oración más conocida de cualquier otra. Más, se la saben al revés y al derecho. Pero no se trata de repetirla. No se trata de repetirla muchas veces textualmente porque algo va a suceder, porque va a ocurrir un milagro porque la repitas. Vamos, eso no es cristianismo, eso es superstición. Si tú crees que por repetirla una y otra vez o sabértela de memoria y decirla cuando estás asustado y empiezas y eso va a ocurrir algo, no, eso es superstición, no es cristianismo. Debemos aprender la diferencia. Así que lo primero que vamos a aprender es esto. Es una oración, es un modelo de oración, es una forma de orar para que nosotros lo apliquemos con nuestras palabras hacia Dios. Jesús dijo, esta es una manera de orar, esta es la manera correcta de orar a tu Dios. Luego de haberte dicho que lo hagas en privado. Esta es prácticamente la meta de que aprendamos a hacerlo bien. Entonces, parte diciendo así, Padre nuestro, y se la saben, ¿no? Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Se dan cuenta lo superficial que es esto que todos lo sabemos y quizás muy pocas veces lo hemos analizado? Así que vamos a ir frase por frase. Diferente a nuestras oraciones que nosotros decimos, Dios mío, papi, y empezamos a pedir todo lo demás. O sea, ya parte diferente, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya diferente es, papi, dame esto. Señor, bendíceme, Señor. Y nosotros ahí empezamos a pedir como locos, ¿no es así? Entonces, parte de esa manera. Y vamos frase por frase. Padre nuestro. Y es una frase íntima y personal. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre mío. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñarnos cómo era el Padre. Jesús vino a modelar a Dios como un Padre. Y un Padre es diferente. Busca una relación íntima. Un Padre sabe cosas del Hijo de una manera. Vamos, te lo explico así. Si eres padre, si eres papá, conoces a tu hijo, ¿no es así? O mamá. Para no decir papé, ¿no? No sé, papá, si eres papá o mamá, conoces a tu hijo más de lo que él se imagina, ¿no es así? Sabes lo que necesita más de lo que piensa, ¿no es así? Papá, nosotros somos súper limitados, súper limitados. Mismo Jesús en un momento dijo, mira, ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos. Así que imagínate, nosotros siendo papás, los que somos papás, sabemos esto. Nosotros como papá amamos a nuestros hijos incondicionalmente, ¿no es así? Aunque nuestros hijos no lo crean. Si no eres papá, practícalo como hijo. Y observa lo mismo. ¿Cuánto más Dios que nuestro Padre Celestial? Así que cuando Jesús está diciendo Padre nuestro, está diciendo, mira, hay una intimidad entre el Padre y el Hijo. Tomen en cuenta eso. Padre nuestro que estás en el cielo. Vamos, mi Padre, tengo un Padre terrenal, pero hay un Padre mío que está en el cielo. No está en el mismo lugar que yo, Él está en un lugar privilegiado, Él está apartado, Él es diferente porque dice, santificado sea tu nombre, tú eres santo, tú eres diferente, tú estás apartado, tú eres majestuoso, tú eres todopoderoso. Estás diciendo, vamos, necesitas saber, así como
Necesitas ser consciente de saber con quién estás hablando. ¿Con quién te encerraste a hablar en ese cuarto? Tú cerraste la puerta, entraste a ese lugar y ahora necesitas tener claro que es tu Padre que te conoce más de lo que imaginas y te ama más de lo que puedes entender. Estás conectado con Él y en ese lugar Él está en otro nivel. Él es todopoderoso. Necesitas saber con quién te encerraste en ese cuarto. Es importantísimo que lo sepas. Necesitamos dimensionar qué clase de padre espiritual tenemos. Porque si no lo estamos entendiendo, entonces debemos ordenar algunas cositas de nuestra fe para que esto realmente tenga un impacto y que esta oración funcione como lo es. Y luego dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y acá tenemos que pararnos y detenernos. Creo que es una de las partes más importantes de la oración. En esta parte nosotros debemos decir, stop, detengámonos. Porque esta es la parte que nosotros pasamos y si hacemos como una especie de rezo, ¡pum!, pasamos volando. Y de esto se trata la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Todos nosotros tenemos un reino. Todos tenemos un reino, nuestra familia, nuestro reino. Todos tenemos un reino, algo que nosotros de alguna manera gobernamos. Estamos como a cargo de tu vida, quizá de tu mascota, de tu familia, de una empresa, de lo que sea. Tú tienes un reino. Y normalmente oramos, y tenemos una voluntad también, y normalmente oramos para que cuando vemos que nuestro reino está en conflicto, entonces oramos para que el reino de Dios venga a mi reino y me ayude. ¿No es así? De eso se trata. Fíjense cómo algo que lo hacemos en automático lo podemos hilar y darnos cuenta. Cuando mi reino se ve afectado, nosotros abrimos oración para que el reino de Dios ayude a este reino. Entonces, eso ocurre. Hay un reino, pero la mayoría de las veces, cuando se trata de la voluntad, tratamos de acomodar la voluntad de Dios a nuestra propia voluntad. Y es por eso que la mayoría de nuestras oraciones de pronto fallan. Porque tratamos de acomodar, que Dios agarre su voluntad, convencerlo para que implantemos nuestra propia voluntad. Dios, ayúdame a que sea así, pero es que es por acá, pero es que yo quiero que sea así. Y ahí empezamos. Pero todo esto, Señor, bendito Dios, con lindas palabras hacia Dios. Pero estamos tratando de modificar su voluntad e implantar la nuestra. Y fíjense cuando lo oramos y decimos, cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ay, lo decimos y qué bonito. Pero en realidad no lo estamos creyendo. Y estamos pasando por encima. La oración se trata de renunciar a mi voluntad y confiar en la voluntad de Él. Señor, es poder decir, Señor, estoy más comprometido con tu voluntad que con la mía. No estoy acá para torcer tu voluntad hacia la mía, sino poder hacer lo contrario, tu voluntad. Entonces, el propósito de la oración, y está puesto ahí, es rendir. Y esto es lo que yo quiero que hoy sepan. El propósito de la oración es rendir nuestra voluntad, no imponerla. Y en esto es lo que la mayoría de nosotros caemos. Rendir mi voluntad, no imponérsela a Dios. Rendir mi voluntad. ¿No sería algo extraordinario? Aprender a poner mi voluntad por debajo de Él. ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué si aprendiéramos a hacerlo? Yo, tú, todos aprendamos a hacerlo. Y meternos bajo su voluntad. Y es incómodo. Es incómodo para nosotros. Pero hasta que no lleguemos a este punto, hasta que no lleguemos
hacer realmente esto y rendir nuestra voluntad por debajo de la voluntad de Dios, no tiene sentido orar. Nuestra oración es vana si no somos capaces de poner mi voluntad por debajo de la de Él. Y la recompensa inmediata de eso es paz. Salud mental le dicen hoy, pero es paz. Y esto te ha pasado. Cuando estás en una situación, Dios, por favor ayúdame en esto. No sé cómo salvar esto, una enfermedad o lo que sea. Y cuando tú dices, pero que se haga tu voluntad y no mi voluntad, ¿sabes qué pasa en ese momento? Que tú tomas tu voluntad y en vez de imponérsela a Dios, tú la pones debajo de Él y en ese momento tú le estás diciendo, encárgate tú y yo siento paz. Automáticamente la recompensa inmediata de eso es paz. Cuando lo crees, por supuesto. Cuando pones tu voluntad por debajo de Dios, la recompensa inmediata de eso es paz. Lo has practicado, seguramente lo has practicado, seguramente te ha pasado. Señor, tú sabes que ya no puedes hacer nada por eso y tú dices, Dios, que sea tu voluntad. Vamos, esa es la oración que hizo Jesús en su peor momento. En ese peor momento Jesús hizo esa oración. Vamos a hablar de esto en la serie. Entonces, luego de dejar claros estos puntos de quién es Dios, con quién es el que me estoy encerrando en ese lugar y realmente no imponer mi voluntad, sino que rendirme a ella, en ese momento Jesús dice, danos. En ese momento no se trata de mí, se trata de ti. Me rindo a ti. Tú conoces lo que yo quiero antes de pedírtelo. En ese momento viene la parte que nos gusta a nosotros, la petición. Danos. Y dice, danos hoy el pan cotidiano o el pan de cada día. Para que no vayan a creer que son diferentes versiones, ¿ok? Nuestro pan cotidiano. Es un recordatorio del Éxodo. Ellos lo entendían, nosotros no, pero en el contexto estaba recordándole el Éxodo. Cuando ellos salen de la esclavitud de Egipto y están ahí en el desierto, ellos no tenían mucho que comer porque estaban en el desierto y Dios daba un pan, una especie de pan que se llamaba el maná y caía todos los días. De hecho, no lo podían guardar. Ellos todo el día, no sabían cómo, todos los días tenían este tipo de cereal que comían todas las mañanas. Y ese era el maná, y ese era el pan de cada día. Y a ellos les estaba recordando Jesús. ¿Recuerdan eso? Bueno, así es con nosotros. Entonces, cuando habla de pan, y en el Nuevo Testamento vemos varias veces la palabra pan, ¿recuerdan eso? No solo de pan vivirá el hombre, está hablando de la comida. Está hablando de la comida. Así que los chilenos diríamos marraqueta, algunos dirían arepa, los argentinos dirían bife chorizo, etcétera, lo que sea, pero está hablando de la comida. Tu comida, el pan cotidiano, danos el pan cotidiano. Y a eso agrégale todas las necesidades que tú y yo tenemos. Danos esas necesidades. Danos ese pan de cada día. Y Moisés lo había enseñado, vendrán tiempos de abundancia. Sin embargo, en este tiempo tenemos que tener lo necesario. Y hay veces que nosotros pasamos por momentos así, donde está lo necesario, pero debemos vivir confiados de que Él pondrá el pan de cada día. Y esto es interesante porque tiene que ver nuevamente con rendirnos a Él. Fíjense que esta oración es pura adoración, es puro poner a Dios en el centro de nuestra vida. Vamos, si no eres una persona que está muy relacionada con la iglesia, esto para ti es opcional. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, esto es obligatorio entenderlo y vivirlo día a día. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene dos tendencias. Hay dos tendencias en el ser humano. El recurrir desesperadamente a Dios en los tiempos de escasez y olvidarlo en los tiempos de abundancia. Cuando estamos súper mal, buscamos rápidamente a Dios. Y esto ocurre en el cristianismo también. Desesperadamente a Dios y en los tiempos de abundancia nos alejamos. Mucha gente cuando lo están pasando mal vienen a la iglesia.
porque ahí se conectan con Dios. Sienten que en la iglesia pueden conectarse con Dios, pero ya encuentran pega y dejan de venir. Eso es normal. Y la otra tendencia es creer que tenemos lo que tenemos debido a nuestros propios esfuerzos. Esas son las dos tendencias. Acudir a Dios en la escasez, dejarlo en la abundancia. Esa es una. Y creer que lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo. Si eres un seguidor de Jesús, no es así. Entonces, cuando yo aprendo esta oración, estoy entendiendo que yo estoy debajo de Él. Y su provisión, su pan de cada día, está permitido por Dios en mi vida. Está prometido para mí. Pero yo dependo de eso. Y todo lo que tengo viene de Él. Luego dice, perdónanos. Y eso tenía que ver con provisión, con la provisión. Luego más adelante dice, perdona nuestras deudas, como también perdonamos o hemos perdonado a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas. No está hablando de deuda económica solamente, está hablando de todas nuestras faltas, todas las cosas que hemos hecho, nuestros pecados, las cosas que hemos causado. Señor, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, perdona aquello malo que hemos hecho, perdona las veces que nosotros hemos fallado en esto, hemos fallado. Como también asumiendo que hemos aprendido a perdonar a otros. ¿Cómo tú puedes pedirle a Dios que te perdone si tú no eres capaz de perdonar a otros? Y aquí nos está mostrando ese maravilloso enfoque de una moralidad vertical con Dios, pero también una moralidad horizontal con Dios, con los demás. O sea, así como funciono, así como rindo cuentas para acá, lo tengo que hacer para el lado. Si yo pido perdón acá, tengo que perdonar. Tampoco es opcional. Tengo que perdonar a los demás. Entonces, así como yo estoy perdonando las deudas o estoy perdonando a los demás, perdóname tú a mí. Eso es que realmente está introduciendo todo ahí en esa frase, en esas frases que nosotros conocemos tanto como el Padre Nuestro. Nos está mostrando el perdón. Ahí sale. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo aprender a perdonar? Y luego continúa y nos dice, no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno o del mal. No nos dejes caer en tentación. Esto es chistoso porque podemos decir, no nos dejes caer en tentación porque nos tiramos solos. Nos dejamos caer solos en tentación. Líbranos de la tentación. Líbranos del mal. Dios, hazme consciente del mal para yo cuidar mi vida y no hacer el mal, no hacerlo porque afecta mi relación contigo, porque afecta mi relación con otros. Líbrame del mal, Señor. Yo no quiero vivir la vida pecando o haciendo un montón de cosas que no me hacen bien. Lo quiero hacer porque quiero agradarte a ti, pero también quiero agradar a las personas. De cuidar y amar a los demás. Porque cuando peco contra otros, también lo estoy haciendo contra ti. Ayúdame a ser consciente de eso. Y nos está hablando aquí de protección. Protégeme, Señor. Fíjense todo lo que está englobado en una simple oración que todos no sabemos al revés y al derecho. En resumen, declara la grandeza de Dios. Sé consciente de quién está en ese lugar cuando cierras tu puerta. Sé consciente, declara la grandeza de Dios. Rinde tu voluntad. No se trata de torcer la voluntad de Dios. Se trata de rendir tu voluntad por debajo de la de Él. Como lo hizo Jesús, porque es increíble. Jesús lo enseñó y luego lo practicó a lo sumo, porque se trataba de su vida.
Rinde tu voluntad. Señor, ayúdame con mi familiar, con esta persona que está enferma, con este trabajo. Pero papi, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En ese momento, no solo sientes paz, en ese momento estás honrando a ese Dios. Y reconoce tu dependencia. Tu provisión viene de Él. Lo que tú tienes viene de Él. Que Él te perdone. Ya te perdonó. Ahora hazlo tú con los demás. Tu relación con los demás y la relación con Él está sumamente liada. Tú no te puedes. Tú no puedes pretender llevarte bien, maltratar a los hijos y llevarte bien con el padre. ¿A ti no te gustaría alguien que quiera ser tu amigo y maltratar a tus hijos? Tiene que ver con una relación vertical y horizontal. Ese perdón debe estar cada día en nosotros. Y por último, protección. Entender de que es Él quien te protege. Independiente de las cosas que pasan, en medio de la aflicción, Él es quien nos protege. Declarar la grandeza de Dios, rendir su voluntad, rendirnos a su voluntad y reconocer nuestra dependencia hacia Él, la provisión, el perdón y la protección es lo que los invito a que practiquemos esta semana. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque eres tan grande, Señor, porque eres el creador de todo. Señor, porque tienes tanta grandeza y tienes la capacidad, Señor, de limitarte a entrar en nuestro cuarto. Gracias, Dios, por darnos esa oportunidad, esa conexión directa contigo, sabiendo que además nos recompensas por eso. Ayúdanos, Señor, a rendirnos ante tu voluntad. No imponer la nuestra, Señor, sino que sea tu voluntad y entenderlo y comprobar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Comprobarla, Señor, cuando entendemos tu voluntad. Dios, ayúdanos que desde ese lugar podamos recibir aquello que te pedimos, entender lo que te pedimos. Ayúdanos a aprender a orar como Jesús se lo enseñó a esos discípulos y que gracias a ti eso está escrito y hoy podemos acceder a ello también. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús.